Bien, estamos de vuelta, ya vemos que nos instaló los paquetes. Ahora vamos a pegar, a instalar, en este caso npm, por medio de npm vamos a instalar express. Esta i es otra forma de instalar, entonces podemos escribir i o podemos sencillamente escribir la palabra install que va a ser detectada. Listo, es una buena práctica que escribamos --save para decir que nos guarde la dependencia. Entonces digamos que nos la guarde de una vez. Entonces le vamos a dar un enter a esto y vamos a ver qué nos sale dentro del package.json. El package.json se nos va a modificar y noten que ya se genera una carpeta llamada node modules, donde todos los módulos que descarguemos por medio de npm o jar van a quedar almacenados. Y en el package.json, que fue el primer archivo que creamos, noten que ya hay algunas dependencias. En este caso las dependencias que instalamos, vea, acabamos de instalar Express y ahí ya se generó. Listo, entonces ya tenemos, digamos que las herramientas suficientes para trabajar. Vamos a borrar con CLS y vamos a tratar de ahora sí trabajar de forma más ordenada. Cerremos un momentico esta terminal, no la necesitamos por el momento. Y ahora sí vamos a empezar a trabajar dentro de nuestro archivo index de JavaScript, ¿cierto? Dentro de este archivo index, que en el momento tenemos vacío, también podríamos haberlo llamado app.js, etcétera. Hay muchas formas de llamarlos, pero normalmente por convención lo utilizamos o el index o el app.js. Bueno, entonces recordemos que según los primeros videos hablábamos de contenedores para trabajar con tipos de datos. Vamos a utilizar en este caso la palabra reservada const. Vamos a darle un poquitico de zoom para que lo puedan apreciar. Vamos a utilizar la palabra reservada const para hacer referencia a algo que vamos a utilizar, a lo que acabamos de instalar, que es Express, ¿cierto? Entonces vamos a decir que Express, esta es una variable que me estoy creando, Express. Vamos a requerir un paquete que instalamos por medio de la palabra reservada require, pero si la escribimos bien, por medio de la palabra reservada require, vamos a obtener la dependencia o paquete que instalamos, que en este caso, ¿cómo se llama? Express. Entonces dentro de los paréntesis abro comillas, simples o dobles, y escribo la palabra de la dependencia, y ahí ya no la detecta, Express. Listo, entonces si hacemos un hover acá, entenderemos de que Express es un paquete que instalamos. Estos tres punticos indican que tiene mucha información o que tiene distintos subpaquetes internos. En JavaScript trabajaremos en algún momento la estructuración y les podrá, digámoslo así, aclarar esta duda. Por el momento, básteles con entender que estamos haciendo un requerimiento a un paquete que instalamos. Ahora vamos a crear, por ejemplo, una nueva constante, vamos a llamarla en este caso app, que va a ser nuestra propia aplicación, la lógica, y vamos a decir que con app vamos a requerir el paquete que instalamos. El paquete que instalamos es Express, ¿cierto? Express como función, como método. Entonces tenemos sus paréntesis, por ahora no va a recibir, digámoslo así, parámetros. Otra buena práctica es definir, claro que eso lo corregiremos a lo largo del curso, es crear una constante donde queremos que se despliegue nuestro servidor. Normalmente, otra vez palabra reservada, y con la palabra port vamos a decir que el puerto en el que nos va a correr la aplicación puede ser el 3001, por ejemplo, y ahí nos va a ejecutar. ¿Qué continuamos diciendo? Es necesario decirle al proyecto que estamos construyendo que pues no lo ejecute, En este caso vamos a lanzar un API. Para lanzar un API utilizamos, ya creamos la palabra app, que sería una constante de Express. Vamos a utilizarla, vamos a decir que por medio de app.listen, note que se nos enlistan diferentes métodos, vamos a escuchar con el listen y vamos a decir que nos va a escuchar la aplicación dentro del puerto. ¿Cuál puerto? El que creamos previamente, que es el puerto 3001. El listen recibe dos parámetros, el puerto y otro dato. En este caso el segundo dato va a ser una función anónima de tipo flecha. Vamos a decirle
así. Esto es una arrow function y vamos a decir que nos retorna una respuesta por medio del snippet.clg. Vamos a decir que por medio de un console log que nos diga que si está ejecutándose o no. Entonces le vamos a escribir acá API ejecutándose en el puerto, y bien pudiésemos concatenar, perdón, con la palabra reservada por. Listo, aquí lo tenemos. Note que estamos trabajando con comillas simples, pero bueno, hasta el momento no es posible lanzar la aplicación, o miremos si es posible. Simplemente vamos a darle control S, y bueno, antes de que se me olvide, es muy importante que relacionemos dentro del script de JSON algunas dependencias o algunos comandos que vamos a requerir. Entonces vamos a abrir, por ejemplo, aquí el package JSON, y aquí dentro de scripts, después de test, vamos a quitarle un poquitico de zoom. Bueno, no le quitemos el zoom. Entonces si vamos a enlistar, simplemente después de una coma vamos a decir que vamos a escribir. Entonces, entre comillas dobles, vamos a escribir el comando de para que nos lo reconozca dentro de dos puntos, y vamos a decir que nos va a utilizar Anodemon. Listo. Anodemon es otro paquete que ya vamos a instalar. Listo. Entonces, Anodemon, y que nos recurra al index js.js, es el que creamos. Otro comando que bien pudiésemos utilizar es el comando start. Vamos a utilizarlo acá, start. ¿Y start de qué se va a alimentar? De node, en este caso, y del mismo index.js. Un tercer y último comando que probablemente vamos a utilizar y nos va a servir es el comando lint. ¿Y de dónde se va a servir lint? Del lint, que es una dependencia que también instalamos. Por el momento tenemos ya gestionado lo que necesitamos. Vamos a guardar con control S, nos devolvemos al index, lo tenemos por acá. Vamos a abrir una nueva terminal de entrada, nuevo terminal, y vamos a ver qué pasa. Supuestamente con el comando que ya relacionamos dentro de nuestro package JSON, pudiésemos inicializar nuestra API. Entonces esto se supone que si escribimos npm run dev nos lo debería lanzar, pero muy probablemente va a salir un error. Vamos a ver. Noten, Nodemon no se reconoce como comando interno externo. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es instalar Nodemon. Nodemon es como se conoce al demonio de Node.js, que nos permitirá estar siempre escuchando la aplicación y actualizándola por sí mismo sin necesidad de que nosotros lo hagamos. Y eso es porque yo lo he instanciado primero dentro del script. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a instalar npm install Nodemon, y Nodemon vamos a decir que nos lo guarde de forma global, -g, para que lo reconozca en toda parte. Una vez se nos instale, deberíamos de poder lanzarlo ahora sí. Probablemente también nos arroje errores, y esos errores son los que nos van a ayudar a entender cómo opera, en este caso, Node.js. Otra vez vamos a lanzarlo y vamos a ver qué respuesta nos tira. Muchachos, aquí vemos que nuestra aplicación ya se encuentra ejecutándose en el puerto 3001. Entonces ya hemos creado la estructura básica de nuestra API, pero es muy importante que entendamos que esto no lo es todo. Si somos objetivos, entenderemos de que esto pues no es nada, esto no nos retorna nada. Para nosotros comprobar si de pronto nuestra API está funcionando de forma correcta, es necesario que tratemos también, aparte de decir que nos ejecute por consola un comando, también que la aplicación o nuestra API pueda gestionarse por medio de rutas. Entonces digamos que en este caso vamos a decirle a app, ¿cierto? A app que nos utilice, en este caso, una ruta. Vamos a decirle que por medio de get nos obtenga una ruta.
Esa ruta que vamos a definir en este caso, perdón, es la ruta principal o el path. Vamos a definir que el path es el simple slash. Cuando ustedes encuentren un slash solo, significa que es la ruta principal o la ruta, valga la aclaración o redundancia, la ruta raíz. Entonces, vamos a crear una petición. Recordemos, una función flecha, pero nos va a requerir dos parámetros, el request y el response. Normalmente estas peticiones se hacen de la siguiente forma: palabra reservada que significa requerimiento o requiero o necesito, y un segundo parámetro que sería el res o la respuesta o el response que nos va a retornar. Vamos a decir que es una función flecha, entonces recordemos, igual, signo mayor, abrimos en este caso las llaves, y dentro de las llaves vamos a decir que nos obtenga algo, en este caso que por medio del response que nos obtenga una respuesta, ¿cierto? Vamos a ver que nos retorne algo simple, que nos retorne un texto. Entonces digamos, hola, estás en la raíz. Vamos a ponerlo bonito con un snippet o con un icono. Control S. Listo. Cerremos acá. Nos devolvemos a la consola. Note que por acá nos reinició la aplicación. Pero ¿cómo sabemos de que eso está corriendo y que está en un servidor? Que ya tenemos un servidor. Bueno, estamos en el navegador. Vamos a escribir por acá localhost. Dos puntos. Digámoslo que en vez de 3000 habíamos dicho que 3001. Vamos a ver si no lo detecta. Y noten la respuesta. Canon get. Esto no significa que esté mal, de hecho significa que está muy bien. Listo. Porque ya al menos tenemos una respuesta del servidor. Aquí lo tenemos. Sin embargo, muchachos, vamos a empezar a tratar de obtener más información. Por el momento vamos a hacer una pausa y retornamos en otro video para que no se nos extienda demasiado este.